El doctor Arnaldo Dubín es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI, y vamos a charlar sobre la situación actual en la Argentina con el coronavirus y también las UTI, las unidades de terapia intensiva, cómo se están desarrollando y qué conocimiento tiene al respecto. El doctor hace unos días pidió volver a una fase más estricta de aislamiento porque las proyecciones matemáticas para el futuro son realmente aterradoras. Arnaldo, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bien. Arnaldo, ¿dónde desarrolla su tarea? Yo trabajo en un hospital privado de la ciudad de Buenos Aires y además soy profesor de farmacología y de terapia intensiva en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué le pidió a las autoridades en Buenos Aires volver a una fase más estricta? Bueno, en realidad esto fue un pedido que hice ya hace bastante tiempo atrás. Y la verdad que esto hay que contextualizarlo en la situación epidemiológica que vive el país. Por un lado, la situación se ha estabilizado en el AMBA, tanto en la ciudad como en el conurbano. Hay una tendencia a la disminución de los casos, aunque todavía siguen siendo muy altos. Y por el contrario, la enfermedad se está diseminando muy peligrosamente por el resto del país. ¿Por qué con una cuarentena tan temprana y estricta todavía hay una diseminación tan importante? ¿Qué noticias tiene? Muchos dicen, no quiero decir esto porque no suena bien. Le pregunto, ¿el virus mutó? ¿Esto es más incontrolable de lo que se pensó? ¿Se hicieron todos los esfuerzos pero no alcanzó? ¿El distanciamiento y todo lo que se pidió además no se respetó y por eso tenemos los resultados que tenemos? Uno compara a otros países que tienen otras realidades con similares características y dice, pucha, ¿qué pasó? No, esto no es así. El virus no mutó y definitivamente la cuarentena no disminuye el número de casos. La cuarentena lo que modifica es la progresión de la enfermedad, la velocidad con la que la enfermedad se desarrolla. Por eso yo, de forma muy tajante, tengo que decir que la cuarentena fue un éxito rotundo en la Argentina. Y para esto me quiero circunscribir a números concretos. Nosotros ya tenemos más de 600.000 contagios, 200.000 contagios más que el Reino Unido, que tiene uno de los sistemas sanitarios más desarrollados del mundo. Y sin embargo, en el Reino Unido ha habido casi 30.000 fallecidos más que en la Argentina. ¿Por qué esta diferencia? Porque esta diferencia mediando capacidades sanitarias tan distintas. Bueno, convengamos que Boris Johnson, cucuando se presentó toda esta historia, dijo no cierro, no tomo medidas y dejó que la vida continúe normal. Y eso es lo que ocurrió. La vida siguió normal, los casos crecieron abruptamente y el sistema colapsó. Eso es lo que evitamos en la Argentina. Por eso hay que decir con mucho énfasis que la cuarentena fue un éxito sanitario rotundo que salvó decenas de miles de vidas. Por eso yo creo que es una canallada, una infamia cómo se la ataca aviesamente. Quizás se hace la mixtura entre lo económico, quizás no. Todo se pone sobre la mesa. El resultado de la pandemia versus el resultado económico, sino atado al resultado económico y también a los números que todavía están lejos de ser los que todos queremos. Más el hastío, que es normal, ¿no? Vamos a hablar de cosas normales y naturales que le pasa a la gente en condiciones poco comunes, le diría casi nada, como es esto, y que nos termina de adecuar a una vida en la cual encima la sociedad, como es su génesis un poco rebelde, no termina de, no sé si de entender, pero no termina del todo de hacer caso. Bueno, yo en esto también tengo que ser terminante. Lo que provoca la crisis económica no es la cuarentena, sino la pandemia. Y las grandes potencias económicas
que no han tenido cuarentena están con graves crisis y además están llorando decenas de miles de muertos. Obviamente que hay gente que está afectada en sus tareas, en su economía, y esto es muy considerable. Pero la cuestión del aislamiento hay que hacerla en forma selectiva y de acuerdo a cómo se va dando la situación en cada lugar. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en este momento en donde hay una tendencia a la estabilización o incluso a la disminución de los casos, básicamente lo que es importante es el distanciamiento social, que la gente cuando sale a la calle y cuando sale para hacer cosas que sí son indispensables, ir a trabajar, ir a comprar comida, lo haga manteniendo las distancias y usando protección, usando barbijo, tapabocas correctamente, cubriendo boca, nariz y evitando reuniones sociales y familiares que sí pueden tener consecuencias nefastas. Ahora, hay otros lugares que están gravemente amenazados, que están al borde del colapso o que han colapsado, como el Alto Valle, como Salta, como Jujuy o incluso Santa Fe, en donde sí es imprescindible medidas de aislamiento estricto, cuarentenas estrictas. Y yo no sé cómo va a evolucionar la situación en el AMBA. Yo estoy particularmente preocupado porque día a día vemos que algunos sectores de la sociedad tienen conductas que son no solo imprudentes, sino peligrosas, y que pueden acompañarse de un incremento significativo en el número de contagios. Y todavía las terapias intensivas en el AMBA están con una carga de trabajo que sigue siendo muy importante. Estoy charlando con Arnaldo Dubín, que es el doctor Arnaldo Dubín, que es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, es médico intensivista, sobre la situación actual en la Argentina con el coronavirus y también con las ocupaciones. Bueno, aquí estamos en fase 3. Estábamos en 4, pasamos a 3. Le cuento lo de mi ciudad. Dicen, bueno, hay que cerrar los comercios, hay que cerrar natatorios, esto, lo otro, peluquería. Bueno, sectores que se han proclamado o autoproclamado en un momento de decir, bueno, no cierro porque si no, no como, me fundo. Otros dicen, bueno, cierro. Independientemente de esto, las fases será un motivo que la gente empiece a obviar, como ha pasado, por ejemplo, aquí en mi ciudad, independientemente del resultado, por una cuestión de hastío, porque, bueno, tengo que llevar un mango a mi casa, tengo que ver cómo hago. ¿Cómo encontrarle la vuelta a esta historia? Porque está bien, usted me habla como médico y yo lo entiendo, porque dice, se están salvando vidas, se están perdiendo vidas, incluso la de los que más, no voy a ponderar quién es más valioso que otro, pero incluso de quienes deben estar al frente de esta historia, que son los médicos que también sufren los contagios, ¿no? ¿Qué mirada tiene al respecto sobre el ahora y el futuro? Nosotros tenemos una situación que en el presente es muy complicada y el futuro tampoco es claro, porque lo que puede ser una solución definitiva, la vacuna, todavía es incierta. Todavía no hay resultados conocidos de los ensayos clínicos controlados, que son los que en definitiva van a decir cuál es la eficacia y la seguridad de una vacuna. Pero aunque estos ensayos sean positivos, es improbable que cualquier vacuna esté disponible antes de los próximos meses, de los primeros meses del próximo año. Por lo tanto, hasta ese momento tenemos que cuidarnos. Y la verdad que hay conductas que van más allá de algunos apremios económicos que yo encuentro justificables, porque yo puedo entender que alguien tenga que trabajar y que por eso salga de la casa, pero lo que es inadmisible son estas reuniones sociales, familiares, la falta de distanciamiento social, la falta de uso de barbijo, y acá hay que recurrir a distintas explicaciones. Primero, la negación es un mecanismo de defensa perfectamente estudiado desde el punto de vista psicológico, sociológico,
pero un mecanismo de defensa que puede tener consecuencias gravísimas para el individuo y para la sociedad. Por el contrario, el miedo, que es también un mecanismo de defensa, nos hace proteger. Yo cuando voy a la terapia intensiva tengo miedo de contagiarme y por eso me cuido. Pero lamentablemente algunos discursos han contribuido muy desfavorablemente. Y yo le digo que creo que pese a nuestro mejor esfuerzo, periodistas bien intencionados, funcionarios y médicos, hemos fracasado en nuestra comunicación. Y la mejor prueba de nuestro fracaso es el comportamiento de algunos miembros de la sociedad. Esta es una prueba irrefutable de que hemos fracasado. Obviamente ha habido otros mensajes también desde el periodismo o desde funcionarios que fueron inciertos, contradictorios, incluso aviesos y malintencionados. Y no nos olvidemos que cuando comenzó todo esto, primero se hablaba que no había que usar tapabocas, y esto lo decía la OMS, y luego replicado en todo el mundo, incluso en nuestro gobierno nacional, con lo que estaba todo por descubrir, cuando uno se enfrenta a algo que no tiene mucha claridad a qué se está enfrentando y recibe muchos cachetazos en el primer round y sale al segundo ya un poco con las ideas tratando de acomodarlas y de defenderse. Luego la historia esta cambió, se veían ejemplos poco recomendables por parte de también de funcionarios nacionales. Me parece que cargar las tintas a diferentes sectores a mí no me parece, porque todos han aprendido claramente que ha habido buenas intenciones y malas intenciones, como en todos los órdenes de la vida en todo el mundo, estamos todos de acuerdo. Pero me parece que hay que, me parece, con esto cierro el concepto, me parece que desde el punto de vista del esfuerzo que está haciendo toda una sociedad, algunos con más conciencia que otros, me parece que hay que poner el foco ahí, ¿no? En si uno no se cuida, si uno no se cuida uno mismo. Mire, no es poner el foco, pero yo tengo que ser taxativo en decir que hay gente que ha jugado malintencionadamente, que ha atacado de forma aviesa a la cuarentena, que ha salvado decenas de miles de vidas. Yo he tenido discusiones que tengo que caratular, violentas, con algunos periodistas de algunos medios, porque mienten. Por ejemplo, mienten diciendo que la letalidad en la Argentina es una de las más altas del mundo, cuando en realidad es una de las más bajas del mundo. Por eso, lamentablemente ha habido una politización de lo que son las políticas y las necesidades sanitarias. Ahí estoy de acuerdo, que sea politizado, estoy totalmente de acuerdo, como lamentablemente se politizan muchas cosas en nuestro país. Pero lo importante, y acá me quiero detener, doctor, estoy charlando con Arnaldo Dubín, que es médico intensivista. ¿Qué cifras tiene usted de letalidad en la Argentina? La letalidad en Argentina, la letalidad global del país es de 2.1. La letalidad es la división de el número de fallecidos por el número de casos, el número de contagios. ¿Y en qué rangos etarios se da? ¿En qué edades, perdón? No, esto es global, esto es letalidad global del país. Bien. Sí, obviamente, la mayor parte de los fallecidos corresponden a personas añosas arriba de 60 años, pero para darle una idea, la letalidad en Reino Unido es más de 5 veces mayor que la Argentina. Pero a mí una cosa que me preocupa es que la letalidad lentamente está aumentando en el país. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires inicialmente era menor de 2, 1.8, 1.9 y ya está en 2.65. Y si bien la letalidad, los cambios en la letalidad pueden vincularse con distintos factores epidemiológicos, una hipótesis plausible que yo estoy planteando es que esto esté vinculado a la saturación de la terapia intensiva. Nosotros en la terapia intensiva hace largos meses que venimos con una sobrecarga brutal de trabajo. Estamos exhaustos física y anímicamente. Y todavía falta mucho por batallar, ¿no? Falta mucho. Estamos proclives a cometer errores. Nos descuidamos, nos contagiamos, nos enfermamos, hay compañeros que han muerto y lógicamente la calidad de nuestro trabajo ya no es la misma, el resultado no es el mismo. Estamos diezmados por la enfermedad. Entonces nuestro resultado
es distinto. ¿La enfermedad va a ganar, va a ganar el virus? ¿Perdón? ¿Va a ganar el virus? Si está cansado hay una gran saturación, o en muchos lugares hay saturación de camas. Los casos aumentan. Los hisopados quizás no alcanzan para la detección real y tener una nómina importante de hisopados. Y la vacuna, bueno, no quiero poner una fecha porque yo la verdad no estoy en conocimiento de quién está más avanzado o en qué fase están. Eso se lo dejo a usted si tiene alguna información para compartir. Es una batalla, no sé si llamarlo una batalla, pero es un encuentro entre profesionales y virus desconocido, donde el virus está sacando varios cuerpos de ventaja. Yo sí creo que es una guerra la que estamos librando contra la pandemia, y lamentablemente la batalla final contra la pandemia es la terapia intensiva, y la terapia intensiva en muchos lugares ha llegado a su límite, o aún sin estar saturada, como en el caso de Buenos Aires y en el conurbano. Estamos con un nivel de estrés que hace que nuestro trabajo no tenga la eficacia habitual. Por eso lo que quiero transmitir es que hay un cuello de botella en el sistema sanitario. Uh-huh. Y esta limitante del funcionamiento es eso que cuando se satura lleva a ese aumento brutal de la letalidad, como ocurrió en Madrid, en Londres, en Nueva York. No es ningún recurso físico ni tecnológico, no son las camas, no son los respiradores, sino que es el personal sanitario, los intensivistas. Uh-huh. Éramos ya pocos antes de la pandemia y ahora estamos en muy malas condiciones. Por eso, la única posibilidad de tener un éxito en todo esto es que cada uno de nosotros seamos responsables y nos cuidemos, porque el sistema sanitario ya no puede mejorarse. No podemos conseguir más intensivistas, se pueden comprar más respiradores, se pueden conseguir más camas, pero la formación de un médico intensivista requiere 4 años. Claro. Por eso es la responsabilidad social la que va a determinar cómo va a seguir esto. Ojalá que seamos responsables y podamos terminar o empezar a transitar un camino mucho mejor del que estamos viviendo. Doctor, le agradezco muchísimo el contacto, le deseo que tenga un excelente fin de semana. Gracias por todo el esfuerzo que están haciendo todo el personal de la sanidad, que hace poquito se celebró su día. Vaya qué manera de celebrarlo. Y le tengo que decir que lo celebramos muy mal. Uh-huh. Lo celebramos muy mal porque en la ciudad de Buenos Aires las enfermeras que no son consideradas profesionales en la ciudad de Buenos Aires, sino personal administrativo. Vea qué curioso, ¿no? Las que llevan la parte más dura de la lucha por la pandemia, cuando fueron a entregar un petitorio solicitando su pase a una condición profesional, fueron violentamente reprimidas, incluso con heridos. Así que no estamos viviendo un buen momento. Esperemos que las cosas mejoren. Ojalá que sí. Un gran abrazo. Le mando un gran abrazo, Arnaldo. Gracias por este momento. Adiós. Adiós.